Muy buenos días a todos. ¿Empezamos? Buenos días a todos, otra vez en la sede, que como ya os decíamos en otras ocasiones, es siempre la sede de todo lo que tiene que ver con las actividades en la ciudad y de los profesionales, y que hoy tiene que ver con la actividad de nuestros colegios. La jornada de hoy tiene como objetivo ver con los representantes de todos los colegios relacionados con el visado, secretarios, etcétera, el proyecto de interterritorialidad del visado, que, liderado por el Consejo y desarrollado por varios colegios, se ha estado elaborando y, antes de someterlo al tratamiento del Pleno, planteamos la necesidad de compartirlo con todos, sobre todo para conocer exactamente tanto las herramientas informáticas como todas las soluciones que lo acompañan, cómo puede ser la implantación en los diferentes colegios. Y a nosotros lo que nos gustaría, el objetivo desde el Colegio de Madrid hoy, sería que salieran todas las dudas, es decir, que consiguiéramos compartir toda la información posible, de manera que las decisiones que se vayan a tomar lo sean con conocimiento de todos y convencidos todos de que esto es un proyecto que podemos sacar adelante. Desde luego, el objetivo es que cualquier colegiado en España tiene que poder acercarse a su colegio y visar con las mismas condiciones en las que visa en otro colegio otro compañero suyo, y que se pueda plantear el visar en cualquier sitio. Necesitamos prestar ese servicio a nuestros colegiados, de manera que, además de la obligatoriedad que en este momento tienen, si un día esa obligatoriedad desaparece, en cualquier caso, las instituciones, las corporaciones de derecho público que somos los colegios, seamos la garantía para los arquitectos y para los ciudadanos. Empiezan a ocurrir cosas tremendas en los colegios. Es decir, en estos 2 últimos meses en el Colegio de Madrid han aparecido 3 falsificaciones de firmas de promotores de primera línea, con arquitectos de primera línea en calles del centro de Madrid, falsificando finales de obra. Falsificaciones que, si no estuviera el colegio y no hubiera un visado, habrían pasado directamente porque en los ayuntamientos se daban las licencias de primera ocupación. Es decir, la situación empieza a ser dramática, pero no solo para los arquitectos, no solo para los colegios, sino para una sociedad que estaría indefensa. De manera que tenemos un reto fundamental desde los colegios para ser la garantía de los ciudadanos y de la sociedad, para suplir a las administraciones públicas en aquellos espacios en los que no puede llegar, pero para eso tenemos que demostrar que somos eficaces y que lo hacemos mejor, desde luego, que las administraciones, y que ofrecemos garantía. En ese camino es en el que debemos estar los colegios, en ese camino seguro que compartimos todos los que estamos aquí, y yo lo que pediría hoy a quienes, como ponentes desde el Consejo y desde los colegios que han liderado esta última fase, en la que hemos participado muchos, pero esta última fase liderada por algunos colegios en particular, lo que sí que pediría es transmitir toda la información, que conozcamos perfectamente cuáles son las herramientas informáticas, los convenios que haya con las instituciones o con las empresas que vayan a colaborar, y qué es lo que nos tiene que suponer eso, tanto a los colegios como a los empleados de los colegios, a los trabajadores, a los arquitectos de visado y, fundamentalmente, a los colegiados. Yo quiero daros las gracias a todos, especialmente también a los colegios de Alicante, de Galicia, al Colegio de Cataluña y al Consejo, al presidente y al secretario, y a todos vosotros por estar hoy aquí. Siento no poder quedarme, pero se queda representación del colegio a través de la Junta de Gobierno y a través de arquitectos de distintos departamentos del Colegio de Madrid. Muchísimas gracias a todos, y el objetivo, que es esa convergencia de todos los colegios en un proyecto nacional único que permita que hacia la sociedad, hacia las administraciones y hacia nuestros compañeros, los colegios sean realmente esa garantía que estamos convencidos que debe ser. Muchas gracias a todos y espero que la jornada sea buena. Que sepáis que al lado, luego después, hay una piscina y un spa que tenemos reservada para todos vosotros. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, José Antonio. Muy buenos días a todos. Muy brevemente quisiera introducir y centrar el objetivo estratégico de la sesión que hoy vamos a compartir. No quisiera hacerlo sin antes agradecer la cesión de la sede al Colegio de Arquitectos de Madrid, y no quisiera hacerlo tampoco agradeciendo personalmente a los que han trabajado duramente en este proyecto y que nos ha permitido llegar hasta aquí. Como el título de la jornada indica, se trata de un proceso, y un proceso es algo secuencial que tiene diversas estaciones, diversos puntos en el recorrido. Estamos donde estamos, intentaremos describir dónde estamos, de dónde venimos y, sobre todo, a dónde vamos.
Pero para llegar hasta aquí quiero agradecer a todas las personas que le han dedicado generosidad, tiempo, capacidad también, habilidad. No puedo citarlas a todos, pero sí que me gustaría hacer una excepción con Jorge Duarte y con Antonio Macià, que de alguna manera representaría a todo el grupo de compañeros y de responsables electos que han tirado del carro de un proyecto que no es ni fácil, ni obvio, ni automático, como casi todo en el siglo XXI. Todo tiene dificultades que hay que vencer trabajando mucho, con mucha seriedad, con mucha humildad y con tiempo. Y el tiempo es lo más valioso que una persona puede ofrecer a sus compañeros en tiempos de triple crisis. Mi agradecimiento, por tanto, a todas las personas que han hecho posible estos avances. Los antecedentes de la jornada de hoy hay que situarlos, sin duda alguna, en el decreto de visado, que llevó a una reflexión acelerada en el Consejo Superior y todos los colegios de arquitectos de España para formular el proyecto de directrices de visado, a la vez que formulaba el proyecto estratégico más alto que los acoge, que es el proyecto del Plan de Calidad de los Arquitectos de España, en cuyo seno se sitúa el manual de calidad que, a su vez, acoge a las directrices. Repetiré eso porque es una secuencia estratégica de concepto que me parece importante que la podamos compartir. El Consejo, los colegios disponen de un plan de calidad. Dentro de este plan de calidad hay dos grandes carpetas. Uno es el manual de calidad y el otro es las certificaciones. Pueden haber más, pero de momento hay esas dos. Y dentro del manual de calidad están las directrices del visado. El manual va más allá del visado, pero lo incluye en un proceso de obvia economía y de sentido común, de eficacia, ¿no? Este manual de calidad, este plan de calidad, es una de las herramientas estratégicas más altas, más eficaces y de mayor alcance de la que la profesión se está dotando en el contexto del proyecto nacional al que aludía el decano de Madrid. Por tanto, estamos haciendo algo que se sitúa en el corazón de la defensa de la profesión en España y en Europa. Dicho esto, que me parece que lo sitúa en su nivel de objetivos institucionales y que nos da la confortabilidad de saber que nuestro esfuerzo es tremendamente necesario, útil y eficaz, quisiera recordar cuáles son los objetivos de este proceso de informatización, ¿no? En primer lugar, lógicamente, se trata de facilitar la redacción del proyecto de acuerdo con el manual de calidad. Facilitar, por tanto, la tarea de los colegiados. En segundo lugar, no hay que olvidarlo, al contrario, hay que ponerlo sobre la mesa. Nuestro objetivo en el proceso de informatización, el primero es facilitar la redacción de los proyectos a los compañeros. El segundo es facilitar la tarea de los colegios en el control del visado de estos proyectos y, por tanto, buscar la economía de costes, de rentabilidades, la reducción del coste del visado, su facilitación. En tercer lugar, el objetivo del proceso de informatización incluye prever adecuadamente el mantenimiento, la actualización de este manual, ¿no? Porque la vida sigue, las autonomías son 17 y 2 ciudades autónomas y el Estado central legislan constantemente y producen cambios en el entorno de lo que es el contenido de este manual. Por tanto, hay que prever la actualización siempre al día para garantizar la seguridad jurídica a todo el proceso, tanto a colegiados como a colegios. En cuarto lugar, y por fin, hacerlo, el cuarto objetivo sería hacer todo eso asegurando la libertad de mercado, aunque filtrando adecuadamente este mercado para que lo que produzca no llame a engaño ni a error y, por tanto, todo lo que se ofrezca tenga un mínimo de calidad. Asegurar, por tanto, el mercado libre, la transparencia. Vistos los cuatro objetivos del proceso de informatización, yo me limitaré, porque doctores tienen la Iglesia que explicarán perfectamente durante la jornada de hoy el detalle de todos estos aspectos, me gustaría resaltar 10 atributos del proceso. 10 atributos del proceso creo que os puede facilitar, por su capacidad de síntesis, el mejor seguimiento de toda la jornada si yo os anticipo un poco los atributos del conjunto en el que vamos a trabajar. En primer lugar,
El primer atributo es una cautela, y la cautela es la complejidad. La complejidad se refiere, a su vez, a dos aspectos, ¿no? La complejidad del contenido. El contenido de lo que os vamos a explicar es complejo, no es sencillo, no es simple, no es obvio, no es absolutamente lineal, tiene complejidad, por tanto, requiere concentración, esfuerzo. Y segundo aspecto de la complejidad es las palabras, la terminología. La terminología, comentábamos ahora antes de empezar con los compañeros informáticos que nos acompañan hoy, tiene la capacidad a veces de producir el caos, ¿no? O sea, una misma palabra se interpreta polisémicamente de muchas maneras. Las palabras nuevas que nosotros, los arquitectos, no alcanzamos a conocer profundamente porque son palabras que provienen del entorno informático, pues nos pueden, más que comunicar, nos pueden separar, porque cuando alguien habla o usa una palabra como plataforma, se puede entender de muchas maneras distintas, ¿no? Y cuando alguien suelta y se queda tan ancho la palabra nodo neutro o acaso fichero de intercambio, pues aparte de que te quedas súper satisfecho después de haberlo dicho, generas el caos perceptivo a tu alrededor con severo riesgo de guerra civil, y estoy hablando en broma, de incomprensión de lo que estamos diciendo, ¿no? Por tanto, primer atributo sobre el que quería, advertir y advertirme a mí mismo, ojo con las palabras porque vamos a intentar mirar siempre al lado cuando usemos una palabra, ¿no? A ver si lo que decimos es lo mismo que dice el compañero para poder entendernos. Eso forma parte del proceso de convergencia en el proyecto que nos ocupa. El segundo atributo del que os quería hablar sería el siguiente. Este proceso de informatización tiene niveles. Por tanto, ojo, antes de empezar, sepamos que el proyecto del que os vamos a hablar, en el que os va a hablar el secretario general y los compañeros, es un proyecto con niveles, y, por tanto, eso forma parte de su complejidad. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Vamos a informatizar el manual de calidad? Sí. ¿Lo vamos a hacer de una manera uninivel? No. Vamos a prever por lo menos 3 niveles. Y, por tanto, va a haber un nivel mínimo, un nivel básico y un nivel avanzado. Por tanto, estamos hablando de 3 niveles distintos. Por lo menos, de momento, esa es la situación de nuestra reflexión, que, como siempre, es work in progress, es abierta. O sea, que igual dentro de un mes nos aparece una reflexión nueva y en vez de 3 son 4 o 2. Hoy por hoy introduzco solamente el concepto de los niveles de informatización que, por supuesto, me permiten avanzar el tema de los flujos económicos y los costes de estos niveles, porque cada nivel tiene una situación económica distinta. Por ejemplo, cuando hablamos de que el manual de calidad, y así lo vemos, tiene que ser accesible a todos los arquitectos, no quiere decir que esto sea gratuito en el nivel avanzado de informatización. Quiere decir que tiene que ser gratuito en el nivel mínimo. Así, por lo menos, lo entendemos hoy. ¿El manual tiene que ser de acceso gratuito a los colegiados? Sí, pero en el nivel de informatización mínimo o más reducido. ¿Por qué? Pues porque los otros niveles implican unas inversiones, unos costes de mantenimiento que, siendo mínimos, hay que afrontar. Por tanto, el tercer aspecto que os quería comentar es el aspecto de los flujos económicos. En la reflexión que hoy vamos a compartir se incluyen no solo niveles, sino que se incluye también una determinada reflexión sobre los flujos económicos. El cuarto atributo que quería poner sobre la mesa es el de la transparencia. Cuando hablamos de mercado abierto, es necesario, hemos creído apostar por la transparencia, y eso significa que el proceso está abierto a todos los aplicativos o herramientas que en el mercado existan y quieran concurrir a través de un proceso para ser acreditados por el Consejo Superior y, por tanto, evaluados en una serie de mínimos de calidad y de compromisos de utilización de formatos de archivos de comunicación.
Por tanto, mercado transparente, mercado abierto, pero, lógicamente, mercado organizado, mercado filtrado, en el sentido de que no vamos a poner, o por lo menos nosotros no lo vamos a hacer así, a facilitar a los arquitectos o a avalar frente a los arquitectos un programa que sea una porquería, ¿no? Que no tenga el mínimo de calidad, o que no se comprometa al mantenimiento, o que no se comprometa a usar los ficheros de intercambio, etcétera, ¿eh? De modo que el concepto principal, sin embargo, transparencia, apertura total, cualquiera puede participar en este proceso y, por lo tanto, no hay ni trampa ni cartón en este sentido, ¿no? Esto es muy importante porque, como somos muchos y España es muy grande, quiero que quede absolutamente claro que esto es así, ¿eh? Y que si ahora hay 2 o 3 aplicativos en curso, mañana puede haber 10, los que sean, los que hayan circulado por esta vía que nos parece que es el protocolo adecuado. Bien. En quinto lugar, el quinto atributo, mantenimiento, como os he dicho, mantenimiento que correrá a cargo del Consejo Superior, mantenimiento que tiene un coste que pretendemos, coste reducido, tampoco es un coste muy importante, que pretendemos, naturalmente, derivarlo del canon que provenga de los aplicativos informáticos. En sexto lugar, la propiedad. El manual de calidad tiene propietario. Tiene propietario, que es el Consejo Superior, o sea, todos nosotros, ¿no? Eso es muy importante tenerlo claro, porque el que tiene la llave de la accesibilidad al manual es el propietario, o sea, el Consejo Superior, y es el que fija las condiciones, el que está obligado al mantenimiento, por una parte, y el que fija las condiciones de acceso a todos los que quieran acreditarse. En séptimo lugar, la cuestión procesual de la informatización, en el sentido de si habrá o no habrá la nube, si habrá o no plataforma del CESCAE, si de momento estamos en el almacén del CESCAE, pero luego estaremos en otro sitio. Bien, esa es otra cuestión procesual secuencial, ¿eh? Hoy por hoy no estaremos en la plataforma del CESCAE porque está en construcción, y no estaremos en la nube porque no estamos habilitados todavía para estar en la nube. Pero sí que os digo que el mundo en el que vivimos funciona a base de plataformas integradas, de bases de datos y de servicios, y que, por tanto, el Consejo está obligado a tener su propio proyecto en eso, proyecto complejo, donde los haya, proyecto nacional, donde los haya, de reducción de costes para todos nosotros y de generación de ingresos para todos nosotros, proyecto muy complejo, muy difícil, que hoy por hoy está en construcción, ¿eh? Por tanto, no disponemos de esa posibilidad, pero todo lo que hacemos lo hacemos pensando en esa posibilidad, ¿eh? Bien, ya he explicado la pertenencia del manual en el seno del plan de calidad, en octavo lugar, y confirmar en noveno, pues, que efectivamente el Consejo pretende, y está en ello, está reflexionando, intentando entender qué es una plataforma de servicios de informática moderna, cosa que no es fácil, por lo menos para nosotros no es fácil, no es automática. Estamos en fase de reflexión. Por tanto, en resumir, que al final el último atributo sería efectivamente confirmar que esto es un proceso, que no estamos ni al principio ni al final, que es un proceso que va continuando, pero que desde luego hoy es un hito importantísimo, porque nos parece que podemos ofrecer a vuestra participación algo que puede ser eficiente. En realidad, el acto de hoy es un acto de doble calado, ¿no? Pretende la participación y pretende la eficiencia, que son las dos maneras que tenemos de legitimar a nuestras instituciones. Muchas gracias. Creo que a continuación tiene la palabra el secretario general, Enrique Soler, que nos hará una intervención, una descripción didáctica sobre el manual de calidad, la convergencia de visado, el famoso fichero de intercambio, etcétera. Muchas gracias. Buenos días, gracias, presidente. Bueno, la intervención que yo tengo que hacer, y en la que os aseguro que he puesto una especial ilusión, que es siempre el primer paso para que te traicionen los nervios y lo hagas peor que nunca, tiene el objetivo de intentar describir las distintas herramientas con las que venimos trabajando y que son el soporte de un proceso de convergencia del que ya hay una parte
consolidada y hay otra parte por consolidar, para a ver si estableciendo pues ese principio de entendimiento de las distintas herramientas, las intervenciones siguientes, que van a ser mucho más especializadas, nos ayudan efectivamente a entender con qué nos vamos a manejar en el proceso de convergencia, fundamentalmente para la redacción de proyectos y para el visado. ¿Qué es el manual de calidad si tuviésemos que contarlo sintéticamente a un compañero arquitecto o a otro técnico, un responsable de una administración? Yo diría que el manual de calidad es en sí la secuencia de contenidos que, según el código técnico y los anexos, debe haber en un proyecto. Sabéis perfectamente que el código técnico, en su exposición de motivos, tenía como uno de los objetivos principales reforzar y uniformar el sistema de justificación de cumplimiento de normativa. Era más ambicioso el objetivo de mejorar la justificación y normalizarla del cumplimiento de la normativa que la propia de cambiar la normativa. Era más ambicioso ese objetivo. Igual que había un empeño en el código técnico, entre otras cosas, por facilitar la eficacia de la acción judicial, de reunir toda la documentación vinculada al proceso de edificación en un solo sitio. Por eso se reforzó mucho la figura de coordinación del arquitecto y la necesidad de reunir toda la documentación del proyecto en el documento depositado en los colegios. Bien, ese es un buen escenario para que efectivamente se hayan seguido dando los pasos que estamos dando. Si el código técnico normaliza mucho la documentación, normaliza mucho los contenidos del proyecto, luego parece razonable que una forma de contribuir a demostrar a la sociedad que redactamos proyectos con calidad en los términos modernos, en los que la sociedad empieza a creerse las cosas, es precisamente a través de un método que nos garantice que toda la documentación que justifica el cumplimiento de la normativa está ordenada adecuadamente, en concreto con la referencia al código técnico. Así se genera el concepto de manual de calidad, que viene a ser, por tanto, la secuencia detallada de contenidos que, con referencia fundamental en el código técnico y en sus anejos, también luego veremos en normativas sectoriales autonómicas, deben estar en el proyecto. Ese es el manual de calidad, un listado exhaustivo de esos contenidos, que tiene como valores el nivel de detalle, la precisión, el carácter exhaustivo del listado y también la respetuosa limitación de no invadir ámbitos de competencia facultativa del técnico. De modo que en ese manual de calidad no vamos a invadir ámbitos de competencia facultativa. Decimos lo que tiene que haber, qué contenidos tienen que estar, qué tiene que estar justificado, de qué forma, todo por extensión del código técnico, pero no invadimos ámbitos de competencia facultativa. No hacemos intromisión en el ámbito facultativo. Claro, ese manual de calidad por sí mismo ya sería valioso aunque estuviese en un formato papel y tuviésemos para hacer nuestro proyecto que coger página primera, contenidos, venga, página segunda, contenidos, ya sería útil. De hecho, sabéis perfectamente que hace muchos años aparecieron en el mercado guías para redacción de proyectos y eran eso, eran unos libros donde te detallaban la forma de justificar los contenidos. Bien, está claro que si nosotros queremos que ese manual de calidad se extienda en su uso, tenemos que inmediatamente pensar en la utilización de herramientas informáticas. Os puedo asegurar que hasta definir el manual de calidad en soporte papel hizo falta una labor probablemente de las más complejas que ha realizado el colectivo profesional
de puesta de acuerdo de un grupo de 20 y tantos técnicos de visado, arquitectos de visado de distintos colegios, que a través del famoso G1 concretó finalmente ese listado de contenidos. O sea, ese trabajo. Bien, hay que dar un paso, que además es un paso que fue inmediatamente reivindicado por una reunión semejante a esta que tuvimos en la otra sede de la Fundación, más o menos en noviembre. Es informaticemos el manual de calidad. El primer nivel de informatización, ¿en qué consiste? Bueno, pues simplemente en ordenar, en mostrar de forma organizada en una estructura de árbol y desplegables esos distintos contenidos con la lógica secuencia de organización del código técnico. Lo que antes hacíamos pasando páginas, ahora lo hacemos en una pantalla con desplegables. Esa es la primera y básica aplicación informática que no tiene otro potencial que ese. Claro, el paso siguiente es, jolín, es que el código técnico es muy grande, afecta a todo tipo de edificios, todo tipo de usos, todo tipo de sistemas constructivos, de sistemas estructurales, y es que cuando yo hago mi proyectito, ese concreto, empiezo a pasar páginas y digo, esto no es de aplicación, esto no es de aplicación. O cojo la pantalla y empiezo a despegar, a desplegar, esto no es de aplicación, esto no es de aplicación. ¿Cómo evito eso? Pues evito eso introduciendo el concepto de filtro. El filtro es una organizada en base al tipo de edificio y al uso de edificio, es una discriminación de la parte del manual de calidad que para ese tipo de edificio y ese uso de edificio es de aplicación, es útil. Hemos discriminado y nos hemos olvidado de lo que no es de aplicación, de lo que no es útil. Entonces cogemos, aplicamos nuestro filtro y una vez aplicado nuestro filtro, ¿qué tengo? Tengo el manual de calidad a la medida de mi tipo de edificio por su uso, tipo y uso de edificio. Evidentemente, los filtros podrían ser herramientas, son ya herramientas de extraordinaria simplificación y tantos más filtros hiciésemos, tanto más podríamos ajustar a nuestro edificio esa herramienta. Claro, haremos un número de filtros, ahora mismo los que están en periodo de prueba, pero que están ya hechos, pues son uso administrativo, sanitario hospitalario, pública concurrencia, cultural, religioso, transporte, residencial, dentro de residencial el público, residencial vivienda y dentro de vivienda unifamiliar y plurifamiliar, docente, comercial, aparcamiento, industrial. Hay otras posibles filtraciones, otros posibles filtros que podríamos aplicar y seguiremos trabajando hasta comprobar que efectivamente los filtros se adecúan lo suficiente a los proyectos que normalmente vamos a tener que hacer. Bien. El siguiente paso, tenemos ya el manual de calidad, que puede ser usado o no usado por el redactor de proyecto, por supuesto. Tenemos ya la versión informática y tenemos la ventaja que significa la existencia de los filtros. El siguiente aspecto con el que tiene una relación directa el manual de calidad es el alcance de visado. Amigo, el alcance de visado era un objetivo fundamental del proyecto de la Presidencia, respaldado unánimemente por el Pleno, por la Asamblea, porque todos los arquitectos entendemos que nos conviene que el alcance del visado en cualquier colegio sea el mismo. Lo va a entender mejor la sociedad, los arquitectos que redactan proyectos y visan en distintos colegios van a estar más cómodos y, además, es evidente que normalizando el alcance del visado contribuimos a demostrar la eficacia social y la utilidad social del visado. Bien, eso lo hemos hablado, está consolidado y ahora se trata de, otra vez, superar el paso de poner detalle a ese alcance de visado. Ahí volvió efectivamente el Grupo G1 a dedicar mucho esfuerzo de conciliación y de puesta de acuerdo y definió el alcance de visado, que es dentro del detalle de justificación y contenidos que tiene el proyecto en todos sus documentos, memorias, planos, etcétera, cuáles van a ser objeto de el requisito, objeto exigible en el requisito de visado. En el visado vamos a comprobar todo lo que según el manual de calidad debe contener el proyecto, su presencia, no.
Vamos a comprobar una parte. ¿Dónde nos hemos limitado? Pues nos hemos limitado precisamente en aquel escalón en el que claramente se establece la no interferencia, la no supervisión de los aspectos de carácter facultativo. Justo en ese nivel. Hay unos apartados, los que están especialmente vinculados con el cumplimiento de la seguridad, en las que nos vamos hasta el mismo límite, hasta el borde, y comprobamos la presencia de un conjunto de contenidos que, por estar en el propio código técnico o en la normativa de aplicación, acotado en su ámbito de movimiento, de discrecionalidad, nosotros en el visado comprobamos que efectivamente el valor que el proyectista aporta está dentro de ese ámbito que la norma establece claramente y que es un ámbito de mínimo o máximo. Nunca vamos a entrar en saber si está bien calculado o no está bien calculado. Bueno, pues el alcance de visado, hasta ese punto, podría ser simplemente sobre el manual de calidad escrito en papel ese detalle de contenido exigible en la operación de visado. Podríamos tener el alcance de visado solo en un formato papel. Claro, resulta evidente que seguro que a través de las herramientas informáticas podemos contribuir a la más fácil aplicación del alcance de visado. Bien, habría que matizar dentro de la operación de visado dos cuestiones. Una es los contenidos exigibles en el trámite de visado y otra es las comprobaciones concretas y específicas en el trámite del visado. Por hacer una similitud que nos puede dar mejor referencia, el primero sería el equivalente al temario de una asignatura de nuestra carrera. El segundo sería el equivalente a las preguntas del examen por el que se establece la suficiencia en el conocimiento del temario de la asignatura. En el trámite de visado, usted tiene que saber, es decir, usted tiene que haber recogido detalladamente en su proyecto esto. Ahora, ¿se lo voy a comprobar yo todo en todos los documentos? ¿Voy a comprobar la coherencia de todos esos contenidos en todos los documentos, mediciones? Sabemos que eso materialmente resulta imposible con los recursos que de forma óptima la sociedad puede dedicar a ese objetivo. Con los recursos que de forma óptima la sociedad puede dedicar a ese objetivo. Porque en cualquier operación de supervisión y de comprobación hay que establecer siempre un punto de óptimo en el esfuerzo de la comprobación y en la certeza del resultado emitido finalmente. Bien, nosotros, los colegios, tendremos que avanzar juntos en el detalle de ese nivel de comprobación. Y por mucho que normalicemos y automaticemos el proceso de supervisión del visado, siempre está la componente facultativa del visador. Es decir, podemos normalizar todo lo que queramos, pero el visador nunca podrá ser un perito o un administrativo. Tendrá que ser un arquitecto. ¿Por qué? Porque en la comprobación hay siempre una componente que es facultativa y que solo la puede realizar el arquitecto. Pasamos a intentar describir qué es el fichero de intercambio, en términos que, por pretender ser amables y didácticos, siempre tienen un rango, y os pido disculpas por ello, de imprecisión. Igual que en lo que ya he dicho, hay un rango de imprecisión y seguro que cualquiera de nosotros podría matizarlo más y afinarlo con más rigor. El fichero de intercambio. El fichero de intercambio se podría definir como un gran archivador en el que, con carpetas y subcarpetas perfectamente identificadas, con la lógica de organización del contenido de un proyecto
que a raíz del código técnico establece el manual de calidad, yo puedo incluir mi proyecto. Imaginemos ese gran fichero. Y yo redacto mi proyecto como lo redacto hoy. Ya sé que para mí es de aplicación el código técnico y lo redacto de acuerdo al código técnico. Ya además estoy muy acostumbrado a vigilar la normalización en los contenidos del proyecto. Muy acostumbrado, entre otras cosas, porque el código técnico me supuso una traumática adaptación en esa lógica. Estoy acostumbrado porque muchos colegios cambiaron el detalle de su exigencia de contenidos en el visado para responder a la lógica que subyacía en el código técnico. Y estoy acostumbrado porque a lo mejor en aquel momento o antes ya opté por usar alguna herramienta informática de normalización para la redacción de proyectos, algún asistente a la redacción de proyectos. Entonces, hago mi proyecto sabiendo que lo hago con la lógica de justificación. Tengo mi proyecto hecho como lo tenga hecho. Y ahora empiezo y digo, a ver, fichero de intercambio. Primera carpeta, contenidos de la carpeta. A la carpeta. En esta subcarpeta, ¿qué tiene que estar? Pues fíjate, en esta subcarpeta tiene que estar una parte del folio que va en la primera y otra parte del siguiente. Fotocopia tal a esa subcarpeta. Y completo de la mejor forma posible ese archivador con los contenidos de mi proyecto. Hombre, desde luego, el esfuerzo que yo he dedicado de pasar de mi proyecto, como yo lo tenía, a completar el dichoso archivador, en principio lo único que hace es tocarme las narices. Pero bueno, lo he hecho, ya está. Claro, ¿qué utilidad puede tener el uso de ese archivador? Ese es el paso siguiente. Ese archivador tiene algunos atributos y, fundamentalmente, una utilidad. La utilidad del uso del archivador es que mañana otro arquitecto pueda venir, por ejemplo, un supervisor, a buscar los contenidos que necesita en mi proyecto y le resulte muy fácil localizarlos. Ese arquitecto, por ejemplo, el supervisor o el visador, cuando hablo de supervisor me refiero al arquitecto visador, por ejemplo, viene y como está muy acostumbrado a usar ese fichero, pues enseguida empieza la carpeta primera, la carpeta segunda, la tercera, su carpeta tal y tal, y dice, oye, pues este redactor, efectivamente, en su proyecto, claramente ha recogido todo el contenido que establece la normativa. Es más, si mi función social es demostrar a terceros que este señor ha cumplido con esa obligación, lo puedo demostrar. Los contenidos están, todas las carpetas rellenas. Luego está claro que el fichero de intercambio ya se muestra como algo útil para la labor de supervisión. El fichero de intercambio además tiene algunos atributos. Uno muy importante, ¿cuál es? Uno muy importante es el de mantener de forma inteligente y permanente ordenada la documentación. De modo que, por ejemplo, si ese fichero de intercambio se me cayese al suelo, hostia, todos los papeles que estuve ordenando y poniendo desparramados por el suelo. No hay problema, le das al botón, pum, 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 y se ordenan las carpetas automáticamente, se meten en su sitio, como en las películas de hadas. Ese atributo es fundamental porque quiere decir que una vez que has completado con tu proyecto el fichero de intercambio, eso ya es un paquete de información que lo puedes transportar, enviar en la red, no sé qué, no sé cuánto. Claro, además tiene la ventaja de que cuando te lo mando a ti, supervisor, y te llega, no hay problema, porque si se ha descolocado algo, de inmediato se ordena. Pero es más, si saco una carpeta para, efectivamente, rectificar una ausencia, una carencia o algo, la saco, la llevo, la traigo, la ordeno, la dejo en la mesa, le doy al botón y se mete en su sitio. Luego, el fichero de intercambio hay que entenderlo como un sistema ordenado, blindado, en el que, por ejemplo, mi firma está recogida y que me sirve para que mi proyecto, con un contenido normalizado, se mueva entre manos de redactor y de supervisor. Ahora bien, el supervisor recibe esa información. Hemos estado usando el símil en fichero. Ahora, evidentemente, pensamos en el soporte digital. Recibe ese proyecto en el soporte digital.
pero tiene que hacer sobre ese proyecto una labor, que es la de aplicar el alcance de visado al contenido del proyecto. Ya hemos visto que es fácil llegar al contenido del proyecto a través del fichero de intercambio. Es muy fácil, está normalizado. ¿Cómo aplico el alcance del visado? Porque es un paso distinto. Yo podría tener mi fichero de intercambio y, volviendo a tener aquí mi alcance de visado, comprobar, como por ejemplo hoy ocurre en bastantes colegios, en la operación de visado, que es recibir el proyecto aquí, tener mis exigencias de visado aquí e ir comprobando la correlación entre una pantalla y la otra. Así se visa hoy en muchos colegios. Bueno, pues imaginemos que, puesto que el fichero de intercambio está normalizado, yo pudiese tener, en vez de que hacer esa labor de mi alcance de visado uno por uno, pudiese tener la posibilidad de superponer la matriz de alcance de visado al fichero de intercambio. De modo que inmediatamente apareciesen con indicador aquellos aspectos que efectivamente están recogidos y que me generan la tranquilidad de que ya están presentes, y al mismo tiempo, sin indicador, aquellos que exigen una labor más precisa de investigación por mi parte respecto a su presencia. De esta forma, estaríamos normalizando el alcance de visado y automatizando su aplicación al fichero de intercambio. Bien, hasta aquí, perfecto. ¿Cómo podríamos evitar algunos de los esfuerzos que hemos visto desproporcionados en el proceso? Por ejemplo, ¿cómo puedo evitar el que yo haga mi proyecto y me dedique a rellenar el fichero de intercambio? Muy fácil. Dame la oportunidad de usar un programa asistente a la redacción de proyectos que automáticamente vierta la información en el fichero de intercambio. Cuando uso ese programa asistente en los términos en los que el mercado ofrece asistentes a la redacción de proyectos, que pueden ser de muy distinto tipo y de muy distinto alcance, da igual. Un asistente para la redacción de proyectos que me permite generar el fichero de intercambio. Mucho más, hagamos que todos los sistemas de visado de los colegios normalicen su alcance de visado a el fichero de intercambio. Pues básicamente eso es el manual de calidad, el alcance de visado, el fichero de intercambio. Quedan varias preguntas que van a ser respondidas con mayor precisión, según el programa, por las intervenciones de nuestros compañeros. Una de ellas es, y ahora cuando tienes, tu fichero de intercambio, magnífico, el alcance de visado, y te cambian la normativa y aparece una exigencia nueva o cambiada o distinta, evidentemente hace falta establecer mecanismos de actualización informática, tanto en los colegios para el alcance del visado como en el de manual de calidad para su uso. El detalle lo veremos ahora de las distintas opciones posibles. Y hasta ahí una primera idea que la iremos perfeccionando entre todos. Muchísimas gracias, Enrique. A continuación tiene la palabra Antonio Masía, que nos machacará todavía más sobre el tema del fichero de intercambio. Antonio, cuando quieras. Muchas gracias. Además, gracias también a Enrique por la introducción que ha hecho, porque ha dejado todos los temas muy claros, ¿no? Ha sido una intervención muy didáctica y que lo ha repasado todo, o sea que perfecto, ¿no? Claro, si el objetivo es la convergencia del visado en España, eso teniendo en cuenta que actualmente cada colegio tiene sus sistemas de visado que tienen que adaptarse a ese alcance de visado, pero también hay multitud de aplicaciones informáticas de cada colegio para los visados. También hay algunas aplicaciones de redacción de memorias y, pues claro, eso presenta un panorama complejo, ¿no?, dentro de ese proceso de convergencia de visado. Entonces, claro, el objetivo principal es ver, o al menos decir, es qué camino coger para que con lo que tenemos actualmente se pueda converger sin que se produzca un terremoto y haya que nacer otra vez, sino que con lo que existe vamos a buscar un camino para poder converger. El camino precisamente es en hacer compatible, o en términos informáticos, hacer transparente
la información de un proyecto, el contenido de un proyecto. De tal manera que si ese contenido llega a un colegio, pues que se entienda que si ese contenido sale de una herramienta de generación de memorias en un proyecto, pues y llegue a un colegio, se entienda la información, es decir, hacer compatible la información de un proyecto, ¿no? Y que, como decía, esa información sea capaz de ser entendida por cualquier aplicación de redacción de memorias, cualquier aplicación de envío de los proyectos de un despacho de arquitectura a un colegio, y que sea esa información entendida, sea compatible por las aplicaciones o las herramientas de visado de cada colegio. Es decir, ese sería un poco el camino a seguir para esa convergencia, ¿no? ¿Cómo hacer eso? Lo ha comentado Enrique. Es decir, la clave es la utilización de un archivo de intercambio de información. Si todo lo que interviene en este proceso de visado es compatible y acepta un determinado modelo de intercambio de información, tendremos el problema resuelto. Ese modelo de intercambio de información son los archivos de intercambio de información. No son más que unos archivos. Aquí a los que sois informáticos os pido, en fin, que me entendáis porque seguramente igual meto la pata, pero espero que no. Son unos archivos que contienen la información del proyecto. En general son archivos que contienen datos. Datos, pues, organizados, estructurados y codificados. En el caso de un archivo de intercambio que contenga la información de un proyecto, pues es eso, son todos los datos, son toda la información de un proyecto ordenada y organizada, ¿no? Bien, esos archivos, o al menos los con los que se ha trabajado para que se utilicen en todos los ámbitos relacionados con el visado, son archivos que tienen extensión XML. Son los archivos XML. Claro, si lo hacemos de esta manera, sabiendo que el camino es hacer compatible la información mediante archivos de intercambio XML, al final lo que tendremos es un archivo que va a facilitar el protocolo de intercambio de información de un proyecto. Así de sencillito, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a intentar, aunque después la intervención de los informáticos lo harán mejor que yo, pero al menos dirigiéndome a arquitectos, voy a intentar contar qué es ese archivo de intercambio, ¿no? Es algo parecido a esto, ¿no? Es decir, es un archivo que es una cosa extraña, ¿no? Que cuando yo lo he ido conociendo, lo he ido trabajando, digo, bueno, de entrada digo, no entiendo nada, ¿no? Pero no es tan difícil de entender, es decir, es un archivo informático de datos, ahí se ve, que está compuesto por una serie de paquetes de información. En términos informáticos, nodos. Paquetes de información. Y cada paquete de información tiene una serie de líneas. ¿Vale? Aquí el archivo de intercambio XML que se ha trabajado desde el Consejo hace que, o se ha decidido, que cada paquete de información, cada nodo, tenga 15 líneas. Y cada una de esas líneas, aparte de unas líneas iniciales, aquí hay un problema de configuración de pantalla. Bueno, no pasa nada. Cada una de esas líneas, aparte de unas líneas iniciales, finales, etcétera, lo importante es que cada línea contiene un dato o una serie de datos. Aquí, por ejemplo, haciendo la relación entre el archivo de intercambio y el contenido del manual de calidad, no sé, aquí en por ejemplo, esta línea resulta que contiene la información sobre la altura de las barreras de protección que está marcada en este punto del manual de calidad. ¿Vale? En este otro, por ejemplo, en esta otra línea, pues aparece otra información. Es decir, en resumen, el archivo de intercambio es un archivo informático que contiene datos. ¿Qué datos? Los datos de un proyecto.
que está organizado en paquetes de información y que cada paquete contiene una parte del manual de calidad. Básicamente es eso, es decir, es cómo estructurar la información de un proyecto. Es ese gran archivador que comentaba Enrique, o sea, un archivo de intercambio XML es un archivador donde en cada una de los estantes va una parte de información del proyecto. Básicamente es eso, ¿no? He intentado mostrar un poco el aspecto informático de manera, bueno, pues aproximada, y los informáticos lo comentarán con más detalle. Pero sí que quiero comentar otra cosa que ya sí que va más directa a lo que es la aplicación, ¿no? Y es que, ¿cómo se traduce esto ya no en términos informáticos, sino en términos de funcionamiento de un arquitecto que hace un proyecto y que lo lleva a avisar? ¿Qué herramientas tiene? ¿Qué posibilidades tiene? De entrada, un arquitecto en su despacho va a hacer un proyecto y puede utilizar una herramienta que genere una memoria, una aplicación de redacción de memoria, la que sea de las que esté en el mercado. Esas aplicaciones, si están adaptadas a este archivo XML, pues simplemente lo que harán será que generarán una serie de PDFs, pues memoria descriptiva, justificación de no sé qué, generarán una serie de PDFs y esa aplicación lo que hará será reconvertirlas, esa secuencia de PDFs la reconvertirá en un PDF encriptado. Quiere decir, en un PDF que tiene varias capas. Tiene una primera capa visible, que es lo que se ve, que es lo que nosotros leemos, y pues justificación del SUA1, y vemos el contenido de la memoria, ¿no? Pero tiene otras dos capas que son ocultas, y que precisamente esas capas ocultas son las que contienen la estructura de ese mismo contenido que estamos viendo, pero en formato XML. Bien, pues ya tenemos nuestra herramienta de memorias, ya hemos redactado nuestra memoria y ya hemos obtenido un PDF que tiene esa información oculta. Esos PDFs, ese proyecto se envía a un colegio, al que sea. Ese colegio recibe la información y tiene una herramienta de visado. Si esa herramienta de visado es compatible con el XML, simplemente reconocerá la información. Y es lo que comentaba Enrique. La herramienta de visado existirá todo el contenido del patrón del manual de calidad y tendrá el alcance de visado. Y simplemente habrá una superposición de ese alcance de visado con el PDF que se ha mandado del proyecto. De tal manera que puede llegar a ser inmediato. El primer punto del alcance de visado que comentaba Enrique, que era el de los contenidos, ¿no?, como el índice del temario, esa primera verificación, en este caso, sería inmediata. Sería inmediata. El visador tendría esa primera supervisión de manera inmediata. También se puede dar el caso en el que un arquitecto pues está en su despacho, no tiene ninguna aplicación de redacción de memorias y simplemente pues redacta su proyecto, genera unos PDFs y ya está. En estos casos, esos PDFs tendrían que pasar por otra herramienta informática que fuera capaz de convertir los PDFs que ha hecho el arquitecto en PDF encriptado, es decir, en PDFs que contengan ese XML, y después se envía al colegio y la herramienta de visado del colegio, si está adaptada al XML, reconoce la información igual que antes y se inicia el proceso. Incluso hay un tercer caso que está en extinción, pero todavía se están viendo, y es que todavía, bueno, hay algunos proyectos que están en papel, ¿no? Entonces dice, bueno, y la gente que presente algún proyecto en papel, entre todos los colegios de España todavía hay papel, ¿no? Pues, bueno, pues también podría tener su desarrollo. Lo único que, pues, las memorias en archivos de Word habría que traducirlos a PDFs, los planos habría que escanearlos, pasarlos por la aplicación que convierte los PDFs en PDFs encriptados, PDFs inteligentes que contienen el XML, y pasa al proceso de visado. Las herramientas de los colegios adaptadas al XML lo reconocen y se produce el proceso de visado. Es decir, que ese sería un poco el panorama, ¿no? Ya existen aplicaciones de redacción de memorias adaptadas
a XML. Ya existen aplicaciones de herramientas de visado adaptadas al XML y, bueno, pues las que no estén adaptadas, pues bueno, si se adaptan, reconocerán este procedimiento y ya está, y se producirá el visado. Y bueno, y nada más, porque tampoco quiero comentar muchas cosas informáticas para no meter la pata. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias también al Colegio Territorial de Alicante por su colaboración. A continuación tiene la palabra Jorge Duarte, que es el decano del Colegio de Arquitectos de Galicia, que intentará relacionar el fichero de intercambio con los sistemas de visado. Adelante, Jorge. Yo, para no meter la pata, intentaré hacer únicamente una breve lectura de cómo influye todo lo que es la estructuración del proyecto y el fichero de intercambio con los departamentos de visado, y luego el informático del Colegio de Galicia, Anxo, y el gerente Manuel Garrido, que han estado trabajando en el manual de calidad ya desde hace tiempo, intentarán explicar a un nivel informático más claro cuáles son las adaptaciones que tendrían que tener todos los colegios. Volvemos a veces, cuando hablamos del visado, a año y medio antes, cuando hablamos de la convergencia. Venimos de sistemas de programas de visado muy diferentes. Cada colegio tiene el suyo, algunos han dado pasos hacia adelante de tal forma que ya tienen estructurada cómo es la revisión técnica, estructurado un listado de incidencias, de tal forma que el visado es parte ya de una serie de avances que facilitan al arquitecto que hace la constatación técnica su trabajo. En este momento de lo que estamos es el alcance de visado viene definido dentro del manual de calidad, está definido por parte del Consejo, cómo le damos ese siguiente paso, que es la ayuda de ese árbol que tiene el manual de calidad, en el que hay una estructura técnica, una estructura en la que se define el alcance de visado. ¿Cómo hacerlo? A través de ese fichero de intercambio que acaba de explicar Antonio, o cómo permitir que el programa de visado siga funcionando con los PDFs tradicionales sin tener por qué estar adaptados todos al fichero de intercambio que vendrá en aquellos proyectos que estén redactados con un asistente. Es importante saber que venimos de una gran diversidad de programas de visado y que el programa de visado tendrá que seguir valiendo para una diversidad muy grande. Habrá arquitectos que sigan presentando sus proyectos en PDF, sin un archivo XML detrás encriptado, como decía Antonio, y habrá arquitectos que hagan su proyecto con un asistente para la redacción de proyectos que tendrá ese archivo encriptado XML, que facilitará mucho, tal y como decía antes Enrique, con la superposición de una plantilla sobre la otra, y habrá una serie de datos que ya vengan en ese archivo XML que ya se cubrirá para el arquitecto de visado ese tipo de comprobación. Lo más importante, saber que venimos de una estructura de muchos programas de visado y que los programas de visado necesitan una adaptación que nos siga